Muy interesante va a ser pulsar el estado de nerviosismo del planeta a través de los periódicos, de los medios de comunicación que están dando cuenta, editorializando incluso con los titulares en las últimas horas. Pero antes vamos a conocer el punto de vista de otra gallega, en este caso profesora en Iowa, lleva 12 años en Estados Unidos y es profesora de instituto. Hablamos de Sil Castreje, profesor, perdón. Aquí, en esta zona, evidentemente contábamos con que sí, con que Trump iba a ganar, por suposto. De todas formas, todas as encuestas estaban a favor de Hillary a nivel nacional. Sí que se nota un poquinho de agresividade nos vencedores. Sobre todo pola sorpresa, porque es que nin eles mismos contaban con que poderían ganar estas eleccións. Na miña zona, creo que sacaron un 75%. O sea que sí, están moi contentos e aquí, pois, a xente está contenta con ese resultado. Cando menos en esta zona, o que sí influi muitísimo foi o tema da segunda enmienda, de que aquí todo o mundo ten armas. Todo o mundo, hasta os meus alumnos, chavales de 15, 16 anos, todo o mundo ten 3, 4, 5, 6 armas, todo o mundo. En canto se enteraron de que podría haber máis control, unha regulación máis exhaustiva para ver quen ten dereito a ter un arma, eso, ainda que non pareza tan importante desde o punto de vista de un europeo, para nós sí que foi un tema super importante. Outro, é unha comunidade moi cristiana, profundamente cristiana, a forma en como se aborda o tema do aborto desde o punto de vista demócrata tamén foi un punto moi importante. E outra, pois por suposto, o medo, non, de que, bueno, pois que nos van a invadir o país, que o medo a convertirse nunha minoría dos blancos. Eso tamén fai que fueran a votar en masa polo feito de ser blancos. Vense amenazados por outras razas e por outras religións. Ninguén sabe moi ben que vai pasar. Nin os mismos votantes saben. O que sí tiñan claro era que non querían que gobernara Hillary Clinton. Eso é o único que tiñan claro. Hombre, eu son un profesor. A min todo o que sea vir prometendo rebaixar impuestos, pois a min non me interesa, sabes? Porque o exército non lle van a quitar un peso. Os gastos personales de defensa deles e de guardias de seguridade deles tampouco lle van a quitar un peso. De onde van a quitar? Da educación, como sempre. Tamén por eso ganaron, porque cada vez se invirte menos en educación. Realmente non teño nin idea de por onde pode salir este home. Nin eu, nin creo que nin eles mismos. Bueno, interesante, muy interesante el testimonio de Sil Castreje, este profesor en un instituto de Iowa, un mundo para nosotros, bueno, y para ti supongo también, completamente extravagante, ¿no? Es como viajar a otro planeta, sí. Y otro tiempo, y otro... Yo estuve una vez, como si... Fui allí a Iowa una vez, ese sitio. Sí, fue una aventura. Claro, pero es que hablan de una safari. Una compañera mía que es profesora en Estados Unidos, en el estado de Missouri, de hecho, en Columbia, Missouri, me contaba, ella da un curso de sexualidad humana, ¿no? Y me contó que tuvo que hacer un estudio de que su curso no corrompía los valores morales de los alumnos porque había una preocupación muy grande en la comunidad. Sobre el contenido de esas clases no fuera a ser simplemente que daba sexualidad humana, ¿no? El simple hecho de que daba con información sobre la sexualidad humana era problemático y podía... de París. No, pero ese era Missouri, no era Iowa. E esas mesmas persoas votaron por Trump, por certo. Esas mesmas persoas están preocupadas pola integridade moral dos seus fillos, son votantes de Trump, o que revela unha importantísima disociación cognitiva, non? Pero hai o que fun por un lado e o que fan por outro. Non houve un cambio de cultura tremendo. No, pero hai un cambio de conxuntura. Eso sí. Cambio de conxuntura, claro. Porque ainda que ganara por pouquiño, gañou. E iso significa, desde o punto de vista do autoritarismo e do mundo, que vamos ter un presidente 4 anos en Estados Unidos, ou a mellor 8, posiblemente, que non vai a, se me permites, non vai a axudar a democracia no mundo, con toda a seguridade. Vai a reforzar os elementos autoritarios. Cal é digamos, a
A novedade, pois a novedade en que, xustamente, se miramos ao pasado, non é a primeira vez que pasa en Estados Unidos. Claro. Claro, xa tuveron o macartismo e sempre o foron resolvendo. O sea, levan 200 anos resolvendo este asunto. La teoría del zigzag. No, e acabamos de ver unha cousa, que votan como en Suiza. O sea, falando da saúde da democracia, votan como en Suiza. Aquí, que temos problemas terribles para facer referéndums, eles os fan. Vale? Bueno, eso fala de saúde democrática. E outro elemento da súa saúde democrática, que me gustaría máis que dixeras algo sobre isto, porque seguramente sabes das orixes. Al Gore ganou por medio millón de votos e perdeu como presidente. Agora volve a ocurrir o mesmo. Non creo que haxa ninguén en Estados Unidos que diga, como decimos aquí constantemente, hai que cambiar o sistema electoral. Isto é injusto. Non. O que teñen desde aí posiblemente 220 anos, por certo, o que tuvemos aquí nas Cortes de Cádiz, non? Os compromisarios que votaban uns votaban a outros e ás veces non coincidía. Efectivamente. Trump levantou ese Hai un elemento que fantasma. explica isto que é importante explicarlle aos, bueno, que se temos tempo despois Pero quero dizer explicamos que, aos non, porque espectadores. o dixo tamén Obama, a lei e a regla da lei e manter as normas que hai que manter. E aí, a ver como se mantén, é dicir, a ver que pode cambiar Trump e a ver que non cambia. A ver, Pero é unha mala noticia. Dejadme que vayamos a esos noticia. periódicos, a esa prensa. Lois Balado, moi boa noite. Boa noite. Os en directo, temoste aquí así, falando en directo. Contanos como están os periódicos reflexando este terremoto, este cataclismo para algúns. Sí, lo primero de todo, hablabais antes de los medios de comunicación. 200 medios de comunicación han apoyado abiertamente a Hillary Clinton. Solo 6 han apoyado a Donald Trump, o sea que es una victoria de Donald Trump, pero también una derrota de los medios de comunicación. Vamos a empezar el repaso de prensa por los periódicos más leídos en Estados Unidos, que, vamos a hablar de coincidencia, han optado por exactamente el mismo titular para la victoria de Donald Trump. Empezamos por el New York Times. Trump triunfa y subtitula que el republicano supo aprovechar con sus posicionamientos el voto desencantado. Bueno, ¿y qué encontramos en el otro gran periódico norteamericano, el Washington Post? Pues Trumps, exactamente el mismo titular, y se hace eco de cómo el empresario dio el vuelco a las encuestas a última hora. Ha debido de gustar el titular en las principales redacciones de Estados Unidos porque también la cadena CNN utiliza exactamente esas mismas palabras. Trump triunfa. Bueno, vamos a otros medios importantes en Estados Unidos, otro de los más leídos y el de mayor tirada en el país, el USA Today. Un medio que pidió expresamente en un editorial a sus lectores que no votasen a Trump. Titula: Donald Trump deja pasmado al mundo, elegido 45 presidente de Estados Unidos, y explican también en portada cómo se fraguó la victoria de este candidato anti-establishment. Se moja bastante más el Huffington Post con un titular que deja escaso lugar a las interpretaciones. Pesadilla, Trump presidente. Es el titular de apertura que ha elegido esta web en su versión americana. ¿Y cómo han reaccionado los medios más conservadores a la victoria, vamos a decir, de su candidato? Pues si hablamos de medios conservadores hay que visitar sí o sí Fox News. La cadena tira de entrecomillado del discurso del próximo presidente: reclamemos el destino de nuestra nación. ¿No? Estas frases que gustan tanto en Estados Unidos. Reacciones también en la prensa económica y su principal cabecera, el Wall Street Journal, que bajo ese titular, oleada Trump para una victoria asombrosa, se fija en la aguda caída de los mercados, hablamos de los europeos, en su apertura tras el resultado del escrutinio. Y para terminar, un repaso a los semanarios más emblemáticos en Estados Unidos, que suelen ser bastante creativos, sobre todo este, de New Yorker, que hoy en su web ha optado por An American Tragedy, una tragedia americana, aprovechando el nombre de la novela de Theodore Dreiser. Más aséptica la revista Time, presidente Trump, pero seguro que tendrán algo preparado para el próximo lunes, que es el día que la revista llega a los kioscos. Bueno, pues estos son las principales cabeceras estadounidenses. Curiosa esa coincidencia entre el New York Times y el Washington Post, y otras que se han sumado. Quiere decir que a lo mejor algo de esclerosis están sufriendo en los medios convencionales. Esas cabeceras, el New Yorker, como siempre, apostando por pues una deriva concreta, que es la que se podía ver en esa portada. Pero, como decía, una noticia de dimensiones planetarias, todos los medios de comunicación del mundo apostando por esta información en portada, y algunas cosas interesantes que destacar, Lois. Sí, si te parece, vamos a empezar por Europa y por el Reino Unido, por esa vinculación especial que ambos países mantienen. Vámonos a The Guardian, por ejemplo, que destaca las palabras conciliadoras de Trump tras la victoria. Presidente para todos los americanos, es el entrecomillado. The Times, por su parte, ya saben, de propiedad de Rupert Murdoch, pero con una línea editorial progresista, se hace eco también del discurso del republicano y de ese llamamiento a, dicen, curar heridas tras el shock de su victoria electoral,
Y destaca también esa frase de Trump: las mujeres y hombres olvidadas no volverán a ser olvidadas. Pero, ¿qué dice la prensa sensacionalista? Que ya sabemos del peso que tienen las islas. Bueno, pues esto nos encontramos en el gran símbolo de la prensa amarilla mundial, The Sun, que es además el periódico en inglés más leído del mundo y también, por cierto, propiedad de Rupert Murdoch. Han optado por un juego de palabras. Pensaban que estaba come over, que bueno, viene a ser acabado, pero es además ese estilo de peinado que lleva Trump, y ahora lo es, más o menos así la traducción, y lo comparan con el Brexit, un proceso que este periódico apoyó abiertamente en numerosas ocasiones. También reacciones en Francia, tanto Le Monde como Le Figaro reproducen las primeras reacciones de François Hollande, hablando de un periodo de incertidumbre que se abre. Más creativos, como siempre, en Liberación, con esta portada, primerísimo primer plano de Trump, y este titular, Trumpocalipsis. Prácticamente todos los medios del mundo abren con la victoria del candidato, pero teníamos interés especial en qué tratamiento le habían dado los medios de un país muy concreto, México. Si bien en las ediciones digitales de los principales medios no encontramos grandes titulares, más allá del Universal, que habla de incertidumbre, como otras muchas, fíjense en las primeras en papel. 3 periódicos, El Norte, Excelsior y Reforma, también casualidad o no, lucían esta mañana el mismo titular: a temblar. Y en España, por supuesto, también todos los portales web de información dedican buena parte de su espacio a las elecciones. En Estados Unidos, por supuesto, también La Voz de Galicia con este titular: el triunfo histórico de Donald Trump sacude al mundo. Y en los kioscos quizá la portada más comentada ha sido esta. Titula el periódico de Cataluña, en edición matinal, sobre la foto de Donald Trump: Dios perdone América, que bien se podría completar, esto ya es aportación nuestra, que Dios nos coja confesados, ¿no? Bueno, pues como vemos, las primeras páginas de periódicos haciendo un alarde de concreción y de transmisión de la sensación que ha provocado la victoria de Donald Trump en estas elecciones americanas. Última pausa publicitaria y regresamos para poner los puntos finales.